Les damos una cordial bienvenida a Madriguera Revista Literaria, un paseo por la literatura que se hace y se lee en Venezuela. Quien les habla es Ennio Tucci, coeditor de este espacio, esta vez probando un nuevo formato, atreviéndonos a jugar y experimentar con otras formas de hacerlo más vivo. En esta oportunidad preparamos una entrevista con nuestro querido amigo Gabriel Jiménez Emán, uno de los escritores más importantes de nuestro país y más cercanos a este proyecto. En ocasión de presentar Walt, un relato de ficción publicado con Ediciones Madriguera y que desde hace algunos meses esperaba salir al encuentro con los lectores. Gabriel es un escritor, narrador, poeta, ensayista, compilador y traductor venezolano, cuya obra ha sido traducida a varios idiomas y recogida en diversas antologías. Ha recibido reconocimientos como el Premio Municipal de Narrativa del Distrito Federal y el Premio Nacional de Narrativa Orlando Araujo, y más recientemente, el Premio Nacional de Cultura Mención Literatura en el año 2019, considerada la más alta distinción de las artes en nuestro país. Con un aproximado de 50 años de carrera literaria, ha construido una obra que se pierde de vista. Entre algunos de sus textos de relato breve, podemos mencionar Los dientes de Raquel, Relatos de otro mundo y Tramas imaginarias. Entre algunas de sus novelas destacan La isla del otro, Mercurial, Averno y Limbo. Incursiona en la poesía con textos como Narración del doble, Baladas profanas, Proso estos versos, y su obra poética ha sido recogida por Monte Ávila Editores bajo el volumen Balada del Bohemio Místico. Transita los ámbitos del ensayo con diálogos con la página, Provincias de la palabra y Espectros del cine, entre muchos otros. Su amplia labor como investigador y compilador lo han llevado a publicar Relatos venezolanos del siglo XX, una compilación de relatos publicada por la Biblioteca Ayacucho en el año 1989. Asimismo, el ensayo literario en Venezuela y, mucho más recientemente, Noticias del futuro, clásicos literarios de la ciencia ficción, 2 tomos publicados por la Fundación El Perro y la Rana en el año 2010, entre otros importantes trabajos de investigación. En su trabajo como editor, actualmente se encarga de la revista Fábula y los libros digitales de Fábula Ediciones. Walt es un relato fantástico que publicas en un tiempo que parece surgido de la ficción. El hombre no solo vive una pandemia como otras en su historia, sino que esta vez la vive en un momento donde se cuenta con muchas formas de comunicarse y de alguna manera mantenerse conectado con los demás. Sin embargo, la soledad pareciera ser el fantasma de este tiempo. De alguna forma, Walt también tiene que ver con esto. ¿Cuál es la importancia de la literatura fantástica y la ficción breve en este tiempo para Gabriel Jiménez Emán? Sí, en efecto, estamos viviendo otro tipo de soledad en este siglo XXI, en este siglo XXI, año 2021, yo creo que el 21 tiene mucho que ver con todo esto. Es un nuevo tipo de soledad que implica el aislamiento, no es la soledad existencial o espiritual del ser humano que incita a su ser individual, implícita, sino que es una soledad procurada por agentes externos que ha sido producto de un aislamiento, ese aislamiento ha provocado en el ser humano que el ser humano acuda a otros, a la tecnología para poder comunicarse. Se podría hablar en este caso de la soledad de la pandemia, que ha provocado la pandemia, una soledad que provoca un aislamiento que a su vez provoca temor, provoca terror, provoca una soledad donde el ser se vacía en sí mismo. Entonces esa soledad no es buena porque es una soledad
que no se dirige a ninguna parte. La soledad se apacigua, se calma es con el afecto, con la comunicación, con el entendimiento. No hablemos ya de otras nociones más amplias, como es la felicidad, el amor, que son nociones mucho más complejas, vamos a decirlo así. El vínculo que procura la filosofía, el arte, que es un vínculo profundo, el vínculo que provoca la alegría, la familia, esos vínculos amenazan desaparecer. Vínculos que en otra época eran quizás mucho más cercanos, había más pausa, más tiempo de conversar, de irse a un café, incluso con los amigos. Nosotros somos personas de un tiempo en el que estamos atareados, atrapados por el mundo capitalista, en donde tenemos que ser productivos, en donde tenemos que acumular para tener y todo esto, y de alguna manera el mundo va girando en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hace Gabriel para encontrarse con un personaje que está mutando? Cuéntanos un poco cómo llegaste a Waldo. Pues no sé muy bien cómo llegué a este personaje. Lo que sí sé es que un día estaba en una situación embarazosa en la calle, se me ha averiado el carro, la camioneta, y debía asumir varios papeles a la vez, el de atender un asunto sentimental, atender un asunto laboral, atender un asunto práctico, atender un asunto con una hija, atender varios asuntos simultáneos que no tenían nada que ver uno con el otro, ¿no? Y eran asuntos muy delicados, todos estaban como en el límite, Entonces dije, el ser humano debe multiplicarse en varios seres, a lo largo de su vida tiene que hacer varios roles, y varios roles que lo acosan en un momento determinado y uno no sabe cómo reaccionar. La complejidad del ser humano, la cantidad de papeles, de caras, de rostros, de movimientos que tiene que hacer un ser humano en su vida, sobre todo incluso cuando no desea hacerlo, no desea hacer esos movimientos, no desea ni siquiera oír una voz, pero debe hacerlo, es un deber. El ser humano se ve entonces acosado por una serie de deberes externos y necesidades internas, eso en un mismo plano temporal y espacial que lo reclama. Me parece que ese esfuerzo que hace el ser humano en medio de una supuesta felicidad o un supuesto progreso que le dona a la sociedad capitalista donde él se mueve, porque estamos metidos en un enjambre capitalista que ha llegado a un extremo crítico muy lamentable, ¿no? Pero además de eso, son todos los roles que el ser humano debe cumplir a lo largo de un momento dado. La muerte, la enfermedad llega inesperadamente, la muerte llega inesperadamente. El azar domina los actos humanos de una manera aplastante. Y las necesidades humanas también forman parte de ese azar, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, hay entes, como el ente del Estado, que es una especie de ogro que está allí, un leviatán que está dispuesto a destruirlo si no obedece, ¿no? Están todos los entes que ha creado el ser humano a través del Estado, las instituciones, las leyes, las instituciones educativas, las instituciones comerciales, las empresas, todo eso es una sola maraña de cosas que también me proveyeron de mucho material para construir ese pequeño personaje. Entre otras cosas, el personaje a lo largo de la novela nos lleva a preguntarnos o tener presente a lo largo de la lectura esa necesidad de replantearse la vida, ¿no? Y desde hace mucho tiempo se habla de que es necesario que
que la humanidad cambie de rumbo, que la humanidad busque otras formas de vida, y de alguna manera pues la pandemia nos ha obligado también a cambiar o a ver el cambio de frente, aunque hayan cosas que sean más difíciles de cambiar que otras. ¿Tú consideras que es necesario llegar a replantearnos la vida humana? Una pandemia global con estas características obliga al ser humano a replantearse la vida desde lo colectivo, desde un necesario vínculo para recomenzar a hacer el tejido de una existencia donde todos podamos ayudarnos, podamos tejer una comunidad distinta para evitar pues la destrucción de la vida humana, porque lo que está en juego nada más y nada menos es la vida humana, pero no solamente la vida humana, es la vida animal, la vida natural. Nunca había estado la Tierra en peligro de extinción con el calentamiento global como en este momento. Los mares están contaminados, el casquete polar se está partiendo. Si se parte el casquete polar, pues todo eso se viene para abajo. Se están muriendo de frío en ciudades que eran ciudades calientes como Texas. Heladas inesperadas en sitios que nunca se había visto eso, en España, en Europa, en todas partes. No es ciencia ficción, la ciencia ficción en todo caso fue una advertencia, que todos los escritores de ciencia ficción, la mayoría hicieron críticas muy profundas al estado tan de degeneración tanto de la parte física del planeta, cosa que nunca hubiera ocurrido antes. Hasta el siglo XIX eso era impensable. Y ahora en la segunda parte del siglo XXI, del siglo XX, nos dimos a la tarea de destruir el orden natural del planeta y sus especies, sus aguas, el aire, todo. Eso no había ocurrido nunca, es un fenómeno inédito. Y ahora, pues, ya no hace falta escribir ciencia ficción, porque la ciencia ficción, estamos metidos en la ciencia ficción. Las personas caen muertas por la calle, en cuestión, una enfermedad te mata en un día, de un día para otro. Un día estás sano y al otro día estás muerto y no sabes cómo te llegó un virus mutante. En fin, son muchos elementos que convergen pues en este nuevo tipo de vida y este nuevo tipo de muerte, ¿no? También. El ser humano vive constantemente huyendo a la muerte, incluso en teoría todo lo que compramos y hacemos es para huir de la muerte, para perpetuarnos un poco más, ¿no? También el tema del libro tiene mucho que ver con eso. La gente busca publicar para que algo de ellos perpetúe en el tiempo, se perpetúe, dure un poco más, ¿no? Tú también pues has sido editor, además de escritor, eres editor y tienes muchísimos años de experiencia al respecto, además algo que te apasiona. ¿Cómo ves tú el trabajo editorial en Venezuela? ¿Qué consideras que deberíamos poner el foco los editores venezolanos en este momento? Sí, en efecto, la actividad editorial ha sido otra de mis pasiones. El proceso de edición de un libro es algo apasionante, ver, sobre todo de edición, cuando el libro sale publicado, ya sea de manera impresa o sea en formato digital, es la cantidad de detalles que tiene un libro para que un libro salga bien, para que el lector tenga un placer completo con el libro, debe ser desde su aspecto físico, el color del papel, la textura del papel, la textura de las letras. Si no es de papel no importa, que el que está leyendo el libro digital sienta como que si fuera de papel, letras bellas, un diseño limpio, hermoso, atractivo, sugerente.
Y bueno, los que nos hemos entregado a esta especie de masoquismo que es la edición, saben que eso no tiene pago remunerativo, sino un placer por el placer mismo de ver los libros editados, sobre todo editar los libros a los amigos, editar los libros. Nos hemos visto en la obligación de reunirnos para poder salir adelante con las ediciones, porque la crisis del papel y los bloqueos y los bloqueos económicos, los sabotajes económicos han dificultado mucho los materiales de un invento que son tan costosos, la tinta, los repuestos de las impresoras, todo eso, desde una pequeña impresora, y eso lo sabes tú muy bien, Ennio, que eres editor también, que tienes más de 10 años editando libros aquí en Venezuela. La parte editorial es un trabajo muy hermoso, pero también muy mal remunerado, ¿no? Sin embargo, bueno, debemos unirnos todos para ver si podemos lograr leyes nuevas que protejan tanto al autor, que somos los que peor cobramos en toda la gama del arte. Nosotros los escritores no nos pagan bien los derechos de autor, nos engañan, nos pagan el 5%, de eso no nos pagan nada. Creen los editores que nos están haciendo un favor cuando nos publican un libro, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, aún así continuamos adelante en esta aventura masoquista de la edición. Bueno, ya otras veces hemos conversado del tema de la aventura masoquista de la edición, porque caíamos en los temas de la revista, de la lectura, porque la lectura para quienes hacemos el trabajo editorial es un problema, no un problema como tal que vamos a resolver, sino sencillamente un problema a tratar. ¿Cómo ves tú el tema de los lectores, de la lectura en este tiempo de pandemia, de distancia, de libros digitales? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, creo que los lectores nos las hemos ingeniado para continuar leyendo a toda costa, porque es que ya la lectura no es solamente un acto placentero, es una necesidad a los que nos hemos educado a través de los libros, que es las máximas autoridades del pensamiento hasta ahora. No creo que nadie haya inventado algo más completo y más que el lenguaje, más el poder expresar con palabras lo que uno siente y piensa, o lo que vislumbra, o lo que imagina. Eso me parece la cosa más mágica que puede haber inventado el ser humano. Más que la palabra, no creo que la palabra que uno articula tanto oralmente como después la codifica en la literatura escrita, en eso que llaman el arte literario, la ficción, la poiesis, el pensamiento. Eso no tiene parangón a mi modo de ver. Solo la música a veces pareciera que encuentra eso, pero es a través de sonidos y es una cosa mucho más abstracta, mucho más sublime, quizá, más sublime y más abstracta. La pintura, el arte también, ¿no? El arte visual, que no es tan visual solo como la gente cree, que mira lo que entra por los ojos, ¿no? Y eso es mentira, que una imagen dice más que 1000 palabras. Eso es una de las cosas más feas que yo he oído. Una imagen es una imagen y tú la puedes comparar con un sonido, tampoco la puedes comparar con una novela. Esas comparaciones absurdas que a veces establece la gente con relación a las artes. Son códigos completamente diferentes que están en el ser humano, que a través de las sensaciones, los sentidos, que después se vuelven percepciones, después se vuelven imágenes mentales, después se vuelven imágenes sinestésicas, donde se mezcla todo con todo, ¿no? Toda esa serie de elementos pues configuran una especie de imago, de imagen completa de lo que espera y aspira el ser humano, ¿no? A través también de sus recuerdos, de sus viajes a su interioridad. Todo eso es tan completamente apasionante.
de modo que los lectores en esta época nos las hemos arreglado para seguir cultivándonos pese a las circunstancias. Muchas gracias, Gabriel, por tu participación en este espacio. Buenas tardes y muchas gracias por esta entrevista. Invitamos a todos los escuchas a acercarse a la página de Ediciones Madriguera, edicionesmadriguera.com.be, y a través de este espacio en la revista Madriguera Revista Literaria, para descargar el libro Wald, un relato de ficción de Gabriel Jiménez Emán. Muchísimas gracias.